Bienvenidos al curso de Contabilidad Básica, capítulo 1. En este capítulo, pues nuestros objetivos es explicar lo que es contabilidad, identificar para qué se utiliza la contabilidad y aquellas compañías que la utilizan y diferentes profesiones de la contabilidad, y así llegar hasta identificar los 4 estados financieros que más se preparan en contabilidad. Así que vamos a comenzar explicando el propósito de la contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Bien, contabilidad es identificar, registrar y comunicar eventos económicos de una organización o de aquellas personas interesadas. O sea que la contabilidad identifica, ocurre un evento económico, ella lo identifica, lo registra y lo comunica. Bien, estas 3 actividades, como ustedes pueden ver, nosotros identificamos ese evento económico, lo registramos, lo clasificamos y lo comunicamos a través de unos reportes financieros. ¿Quiénes son las personas que utilizan la data? Pues mire, existen muchas personas y muchas compañías que utilizan la contabilidad. Lo utilizan los gerentes para la toma de decisiones, lo utiliza el IRS, que son los que bregan con las planillas federales y estatales. Los inversionistas utilizan mucho los estados financieros para decidir si compran acciones o decidir si esa compañía se puede invertir, tiene muchas pérdidas, tiene muchas ganancias, si vale la pena o no invertir en estas compañías. Las uniones, los acreedores, también el SEC está bien pendiente, esas son las personas externas. El SEC, que ustedes saben que en el capítulo anterior lo habíamos visto, que son las que está pendiente de que se cumplan las leyes de contabilidad, los comerciantes, los de mercadeo, los de finanzas, de recursos humanos, en fin, la contabilidad, la data de contabilidad es bien importante para la toma de decisiones en diferentes áreas. Así es que nosotros toda esta información la vamos a plasmar en diferentes estados financieros. Estos estados financieros se conocen como el balance sheet, el income statement, el statement de capital o el owner's equity. Tenemos el statement of cash flow, cómo evoluciona ese cash en la empresa, y vamos a estarlo explicando durante el capítulo en qué consiste en cada uno de ellos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos aquí lo que se llama lo General Accepted Accounting Principle, que es el GAAP. Eso no es otra cosa que esto es una profesión que tiene y desarrolla un set de reglas o de estándar para la práctica universal de contabilidad. O sea, que los General Accepted Accounting Principles son un set de reglas y prácticas que tienen una autoridad en la profesión de contabilidad que reconoce y guía cada uno de esos eventos económicos y transacciones para plasmarlos en los estados financieros. Y eso es bien importante. Bien, ¿quién determina estas guías? ¿Y quiénes están pendientes? ¿Quiénes son los que determinan estas guías y quiénes están pendientes de que se sigan estas guías al pie de la letra? Pues tenemos el Security and Exchange Commission, que se conoce como el SEC, Financial Accounting Standard Board, que se conocen como los FASB. Cada vez ellos están indicando cómo van a hacer esta guía. International Accounting Standard Board. Estos son los 3 cuerpos que establecen esa guía de cómo es que se van a hacer cada una de esas transacciones. Bien, tenemos que uno de los principios básicos del General Accepted Accounting Principle son el costo, el principio de costo. Es lo que se llama el costo histórico, donde dice o donde determina que cuando se vaya a registrar un activo, se tiene que registrar al costo. Eso es un principio básico. Tenemos también el Fair Value Principle, que indica que los activos y los liabilities deben ser reportados a su Fair Value, o sea que es el precio recibido de la venta. Eso también es otro de los principios. También ellos identifican como entidades económicas a 3 compañías, por decirlo así, que es el que es en español se llama el que es negocio individual, el de la sociedad y el de la corporación. O sea que para ello existen 3 entidades económicas, que es el proprietorship, partnership y el corporation, donde ellos lo identifican como unas entidades, ¿verdad? Contable. Bien,
¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Pues miren, la diferencia de cada una de ellas es que el negocio individual es de una persona, que es un negocio pequeño, donde recibe ganancias, pero también sufre pérdidas, y que tanto las pérdidas como las ganancias las recibe la persona, ese negocio individual. Esa persona es el que, si la compañía individual se va a quiebra, pues también se va a quiebra la persona. Tenemos el partnership, que es que se asocian, por eso es que se llama sociedad, porque es que se asocian dos o más personas. Ellos establecen, ¿verdad?, sus acuerdos y dicen qué participación de ganancia y pérdida tiene cada uno de ellos. Y tenemos la corporación, que esa es la que se divide en acciones y que también es una entidad legalmente separada y que tiene una responsabilidad limitada. ¿Y qué es todo esto en español? Pues mire, simplemente es que es una corporación donde se le pone un nombre y legalmente representa una persona. Yo, Eileen Rivera, hago una corporación que se va a llamar Riveras Inc., por decirlo así. Pues entonces ahí todas las transacciones de esa corporación, si se va la corporación a pérdida, se va Riveras Inc. a pérdida, pero no se va Eileen Rivera a pérdida. O sea, que en este caso la corporación es beneficiosa porque en caso de es un individuo legalmente separado al individual. Y las ganancias son del individuo, pero también las pérdidas también son del individuo. En cuestiones de demanda también es la corporación. Y eso es una de las ventajas. Dentro de las desventajas, pues mire, es que el rate para tributar para efectos de taxes es un poquito más alto. Pero para muchas personas pues vale la pena hacer una corporación. Bien, aquí pues tenemos una ecuación básica, que es que activo es igual a liability más capital. Bien, esto simplemente es la base de la contabilidad, esta ecuación básica. Y la lógica de esta ecuación es que nosotros tenemos unos activos, tenemos unas deudas y tenemos un capital. Y que tanto las deudas como el capital están pendientes de esos activos o están, como decimos, que se reclaman esos activos. En otras palabras, o sea, cuando se van a hacer los estados financieros, siempre vamos a estar bien pendientes de cuántos activos yo tengo, cuántas deudas yo tengo y cuánto capital tengo. Así es que esta es la ecuación básica de contabilidad, y en base a eso, lógicamente, nosotros queremos establecer unos estados financieros y vamos a ver que vamos a seguir esta guía, donde aquí yo tengo todo lo que son cash, donde son los equipos, donde son los activos, todo lo que se debe, van a ir en los liability, y todo mi capital va a estar en el owner's equity. ¿Y qué son los activos? Pues mire, los activos son recursos que son de la empresa, que son dueños de la empresa, o futuros servicios o beneficios. Y entre ellos cae el cash, que no es otra cosa que el efectivo, el supply y el equipo. Eso es entre los ejemplos. Aquí pues le tengo una demostración en español, y aquí los liability pues no son otra cosa que deudas y obligaciones. Dentro de ellos tenemos accounts payable y notes payable. Los accounts payable son cuando yo tengo que pagar una cuenta y lo hago a plazos hasta 3 meses. 30 días, 60 días, 90 días. Si pasa de los 90 días porque lo quiero hacer hasta un año, pues entonces en este caso se usa los notes payable. El owner's equity, pues tenemos entonces que se refiere a todos aquellos ingresos y a todo el capital. Cuando ellos hablan que se reclaman de los activos, lo que se refiere es que ese capital es parte de mi capital, esos activos son parte de mi capital. Y entonces todas las inversiones y todos los ingresos van a aumentar mi capital. Las inversiones que se hagan y los ingresos que se reciban van a aumentar mi capital. Todos los retiros que se hagan y todos los gastos disminuyen mi capital. Y este es un principio bien importante, básico, que ustedes deben aprenderlo en contabilidad. Aquí pues está la ecuación mucho más expandida, donde aparecen los liability, aparece el capital, aparece aquí los retiros, los ingresos y los gastos, que aumentan y suben el capital, para que pueda uno tener una idea. Todos los ingresos pues resultan de actividades económicas que van
que lo hacen con el propósito de aumentar mi ganancia, como lo son las ventas, los fees, los servicios, las comisiones, los intereses, los dividendos, la renta, todo ese tipo son ejemplos de revenues. Los gastos son unos costos que se incurren para también ayudar a generar ganancia. Entre ellos son los gastos de salario, las rentas, los utilities. Cuando hablamos de utilities estamos hablando de la luz, del agua, del teléfono. Los taxes son gastos que son necesarios en el negocio para que podamos incurrir, ¿verdad?, en generar ganancia. Tenemos entonces que una transacción es un evento económico registrado en contabilidad. Son transacciones que ocurren para nosotros poder determinar cada una de esas transacciones. Bien, vamos por aquí. Vamos a por aquí a ver, usando la ecuación. Aquí nosotros tenemos entonces unas transacciones donde nosotros vamos a ir analizando cada una de ellas para poder ver cómo ocurren estas transacciones. La primera viene siendo que una compañía que se llama SoftBytes invirtió 15,000 cash para una empresa. ¿Qué sucede? Cuando una compañía invierte, aumenta tanto la inversión como aumenta también el capital. O sea, que entonces nosotros vemos que aumenta el cash por 15,000 y también aumenta mi capital. Vamos a ver la transacción número 2. Aquí en la transacción número 2 me está indicando que se compró un equipo cash. O sea, que si se compra un equipo cash, aumenta, en este caso aumenta el cash, aumenta el equipo aquí, pero como lo pagué cash, disminuye mi cash. En la transacción 3, vamos a ver aquí, en la transacción 3 me dice que se compró por 1,600 un supply y dice que fue por 1,600 y que lo va a pagar an account. Como me dice que es on account, aquí entonces mi supply aumenta por 1,600 y es un accounts payable que aumenta porque es una cuenta por pagar, así es que es un liability. Continuamos, dice que SoftBuy recibió 1,200 cash por unos servicios provistos. Quiere decir entonces que aumenta el cash por 1,200 porque se recibe cash y también aumenta mi ingreso por 1,200. Se recibe un bill de 250, pero dice que se va a pagar más adelante. Pues como se recibe un bill de 250, tenemos entonces que eso es un gasto, ¿verdad que sí? Pues va a ser un gasto que disminuye aquí y se va a poner entonces, como no lo voy a pagar ahora, pues entonces va a ser un accounts payable porque se va a pagar más adelante. Continuamos, que tenemos aquí que SoftBuy provee 3,500 en unos servicios de programación, recibe primero 1,500 y hace un bill de 2,000 que lo va a pagar posteriormente. Pues entonces estos 3,500 tenemos que como los recibió en unos servicios, aumenta aquí, aumenta en esta partida los revenues. Tenemos por aquí que recibió cash $1,500 y tengo que poner accounts receivable 2,000 porque son $2,000 que no los ha recibido y que los va a recibir posteriormente. Tenemos entonces que SoftBuy paga en gastos cash, renta 600, paga a los empleados 900 y utility 200. Pues aquí vamos a ver estas transacciones. Y también dice que pagó 250 de un bill que tenía pendiente, que tenía pendiente. Pues entonces ustedes van a ver todos estos negativos aquí de cash y todos estos negativos aquí en expense porque eran gastos, ¿verdad que sí? Y estos 250 que era de un bill que lo tenemos que sacar de accounts payable porque lo habíamos puesto como que lo íbamos a pagar posteriormente, pues entonces como lo habíamos puesto que lo íbamos a pagar en accounts payable, lo tenemos que reducir de ahí. Dice que recibe 600 cash
de la transacción 6, ustedes saben que la transacción 6 habían 2,000 que estaban por recibirse. Pues entonces, si recibo cash, aumenta mi cash y en accounts receivable resto 600 porque ahí era que tenía los 2,000. De esos 2,000 ya recibí 600, pues tengo que en la cuenta de accounts receivable, que fue donde inicialmente la registré, tengo que rebajarle los 600. Que son estos 2,000 que están aquí. No son otra cosa que estos 2,000 que habíamos registrado anteriormente. Pues de ahí, entonces en esta transacción 6, pues que lo estoy rebajando. Bien, dice que retiré cash 1,300 pesos para uso personal. Pues el cash rebaja aquí, pero también lo tengo que poner en drawing. Y antes que continuemos, ustedes pueden ver aquí que en todas estas cuentas, nosotros tenemos las cuentas T y todas las cuentas, ha habido una serie de transacciones, ¿verdad que sí? Pues finalmente ustedes pueden ver que positivos y negativos entre el cash llegaron a 8,050. Aquí en Accounts Receivable tenemos también que tenemos 1,400 y aquí cada una de las cuentas donde no hubieron transacciones se bajan las cuentas. Y posteriormente aquí cada una de ellas, ¿verdad? Se van bajando con los positivos y negativos, porque acuérdense que aquí es positivo, aquí pues baja porque es que se rebaja, aquí se suma y aquí se rebaja. Así está la cuenta T, y se rebaja porque los gastos se rebajan y se rebaja también los drawing. Quiere decir entonces que al final tenemos que cuadramos con 18,050 cada uno de los lados, ¿verdad? En este es igual y mantenemos la ecuación balanceada, que es nuestra finalidad. Posteriormente nosotros vamos a hacer, después que ocurren todas estas transacciones, posteriormente nosotros vamos a hacer los 4 estados financieros, que es el income statement, que es el owner's equity, que es el balance sheet y que es el statement de cash flow. Cada uno de ellos yo lo voy a identificar y le voy a explicar, pero hay algo bien importante que quiero decirle desde este instante. Tiene que ser en este orden que se hagan los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay información del income statement que se va a utilizar en el owner's equity y que del owner's equity se va a pasar al balance sheet y posterior también al statement de cash flow. Así es que tiene que ser en este orden estrictamente. Aquí me está diciendo que cuando resulta un net income, pues un net income resulta cuando los ingresos exceden los gastos. Bien, aquí empezamos a establecer cada uno de los estados financieros. ¿Qué yo voy a poner en el income statement? En el income statement lo que yo necesito es los ingresos y los gastos. O sea que en el income statement es el estado de ingresos y gastos. Aquí yo vengo y pongo los revenue, 4,700. Cada uno de los gastos se suma, todos los gastos dan 1,950, se resta 4,700 menos 1,950 y tenemos una ganancia de 2,750. O sea que esta ganancia es lo que nosotros llamamos lo que es el net income. Si hubiese sido una pérdida, que los ingresos fueran mayores a los gastos, se llamaría un net loss, que es una pérdida. Pero en este caso vamos a hablar de buenas noticias, hay una ganancia. Por tal razón es que nosotros tenemos estos 2,750 que, como le expliqué, van a pasar al owner's equity. En el owner's equity, aquí nosotros en esta compañía empezó en 0 en el capital, pero tiene unas inversiones y ese net income se le va a sumar a las inversiones que van a dar 17,750 y a esa inversión se le va a restar los retiros, discúlpenme, que son 1,300, y entonces el owner's equity a final de septiembre 30 son los 16,450. Que entonces ahí esos 16,450 son los que van a pasar al balance sheet. O sea, ustedes ven esta cantidad aquí, estos 16,000 que le está indicando en esta parte, estos 16,450 son los que van a pasar posteriormente a la parte aquí de capital. Y aquí entonces en el balance sheet preparamos los activos. Ustedes saben que son cash, accounts receivable, supply, equipment. Estas cuentas o estos números que están aquí provienen, ¿verdad?, de todos los balances que yo le había indicado anteriormente. Los liability, tenemos el accounts payable,
y el Owner's Equity, y entonces aquí tenemos nuestro balance sheet, donde entonces cuadramos 18.050, que fue lo que habíamos cuadrado en la parte de abajo, ¿recuerdan? O sea que el balance sheet no es otra cosa que la cuenta básica de contabilidad. Asset es igual a liability más capital. Pues si lo cuadramos en la parte de allí de las transacciones, tiene que cuadrar aquí 18.050. Así es que eso es básico en los estados financieros. Aquí tenemos entonces el balance sheet y el statement de cash flow, pues se lo presento y más adelante en otros capítulos lo vamos a ver. Aquí básicamente es cómo se ha comportado el cash durante ese mes para tener más control del cash en esa compañía. Y eso pues lo vamos a ir, pero para que conozcan que eso es un estado financiero. Bien, ¿qué oportunidades de contabilidad tiene esta profesión? Pues mire, tiene lo que es el Public Accounting, que es lo que ustedes conocen como el CPA, que son los que le sirven al público y que auditan. Ellos auditan a muchas compañías prestigiosas, grandes, taxes, consultores gerenciales. Tenemos los privados, que es que trabajan en compañías privadas y hacen diferentes funciones de presupuesto, de cost accounting, con el gobierno, con el IRS, con el FBI, con colegios, universidades, etcétera, etcétera. Y también tienen el Forensic Accounting, que son aquellos que investigan los fraudes y los robos dentro de la contabilidad o de las transacciones bancarias que ustedes tanto conocen. Bien, pues finalmente pues hemos acabado el capítulo 1, hemos explicado las reglas ¿verdad? De la contabilidad, lo que es la contabilidad, los usos de la contabilidad. Hemos explicado para qué compañías utilizan la contabilidad y las diferentes transacciones hasta llegar a explicar los estados financieros básicos. Así es que yo les exhorto que si ustedes no entendieron parte de esta explicación, vuelvan y pongan el videíto en aquellas partes donde ustedes entiendan que lo deban rectificar. También que pasen al foro, hacer las asignaciones para que puedan continuar con su clase. Recuerdo también que este video es una propiedad de la profesora Eileen Rivera, que está prohibido reproducirse o utilizarse sin el consentimiento de ella. Muchas gracias.